Se conoció hoy un duro artículo del prestigioso diario The New York Times sobre la crisis hospitalaria en Venezuela, una situación del siglo XIX. Así titula el informe, en el que califica el sistema hospitalario venezolano de fracasado y en el que se destaca el aumento en las muertes de los recién nacidos. Una situación del siglo XIX es el titular que usó el prestigioso periódico en uno de sus artículos de cabecera para describir el colapso del sistema de salud en Venezuela. La crisis económica de este país ha desembocado en una emergencia de salud pública que causa la muerte de un número incalculable de venezolanos. El diario estadounidense hace referencia al aumento del número de muertes de recién nacidos y de las nuevas madres por falta de insumos médicos. Las cifras son devastadoras. La tasa de mortalidad entre los bebés de menos de un mes de edad aumentó más de 100 veces en los hospitales públicos dependientes del Ministerio de Salud. Superó el 2% en 2015, mientras que en 2012 se ubicaba en 0,02%, según un informe gubernamental divulgado por legisladores. The New York Times también recopila testimonios de médicos y especialistas que deben ejercer su profesión bajo la escasez de insumos y de los pacientes que esperan un milagro no solo para que su salud mejore, sino para que la crítica situación sanitaria cambie. Incluso en la publicación se narra cómo los profesionales se ven obligados a realizar cirugías sin ninguna medida de asepsia ante la falta de agua, guantes, jabón y antibióticos. Ante la crisis humanitaria venezolana, el diario estadounidense afirma que el régimen chavista no se preparó para enfrentar los tiempos difíciles. Esta nación tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Sin embargo, el gobierno no ahorró dinero para los tiempos difíciles, cuando los precios del petróleo eran altos. Mientras el mundo conoce a través de la prensa internacional la realidad de Venezuela, el líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, califica el sistema de salud venezolano de extraordinario, lo que también es citado en dicho artículo del New York Times.